Buenas noches a todos. Bienvenidos a este cuarto webinar de Perspectivas en Otorrinolaringología, una visión educativa con los laboratorios Liomonde. En nombre del doctor Héctor Velázquez Chong y el licenciado Alonso Escobedo Rodríguez, gerente de producto de Laboratorios Liomon, les damos la más cordial bienvenida a este cuarto webinar con el tema rinofaringolaringitis aguda, que el día de hoy nos va a presentar una otorrino muy destacada en esta área de pediatría, la cual me voy a permitir leer su currículum. Una gran amiga también, por cierto, la doctora Aide Pérez Holguín. Bienvenida, doctora Aide. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica. Ella es especialista en otorrinolaringología de 1998 al 2002, egresada del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, con subespecialidad en otorrinolaringología pediátrica, egresada igual del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, maestra en Ciencias de Salud por el Instituto Politécnico Nacional, profesora de posgrado en otorrinolaringología en Centro Médico Nacional Siglo XXI, profesora de pregrado en la materia de otorrinolaringología en la Universidad de Anáhuac, médico adscrito del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, miembro del Comité Académico del Colegio de Otorrinolaringología Pediátrica de México y miembro del Comité Editorial de la Revista Médica del Instituto de el Seguro Social. Aparte también, actualmente en la gestión del doctor Velázquez Chong, funge como parte del comité de publicaciones. Entonces, como vemos, es una persona muy destacada en esta área de la otorrinolaringología pediátrica, y para mí es un placer darle la bienvenida con esta plática rinofaringolaringitis aguda. Bienvenida, doctora, y adelante. Buenas noches. Gracias, Nancy. Hola, buenas noches a todos. Agradezco al doctor Héctor Velázquez Chong por la invitación a la participación en este foro de perspectiva de otorrinolaringología y a la doctora Nancy Elizabeth Aguilar Muñoz, nuestra próxima presidenta de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, por la invitación a participar en este foro. Y bueno, por supuesto, agradecer a los laboratorios Leomon que han estado muy comprometidos en apoyar estos foros académicos para la actualización de los médicos de nuestra especialidad. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre la rinofaringolaringitis aguda. Mi nombre es Aide Pérez Holguín, soy otorrinolaringóloga con subespecialidad en otorrinolaringología pediátrica. Actualmente laboro en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Bueno, vamos a entrar en materia del tema de hoy. Vamos a platicar sobre la rinofaringolaringitis aguda. Ha sido todo un reto, pues pensar qué puedo hablar de rinofaringitis con expertos como ustedes. ¿Por qué? Porque, bueno, es una patología muy común en nuestra práctica clínica. Todos nosotros manejamos pacientes con rinofaringitis todos los días y, bueno, pues son los más indicados para el diagnóstico y manejo de esta patología. Entonces, bueno, el reto es sobre qué detalles podemos platicar que sean de interés para los otorrinolaringólogos. Y bueno, la dirección en la que en la que vamos a llevar esta plática es un poco abordar las diferencias de esta enfermedad antes y después del COVID. Pues todos vivimos esta difícil etapa de la pandemia y pues justamente vimos cómo la rinofaringitis fue teniendo modificaciones antes y después de la pandemia. Y bueno, ¿en qué cambiaron estas rinofaringitis con la pandemia? Pues antes de la pandemia, por supuesto, era una enfermedad como muy predecible en cuanto a la etapa o la época del año en la cual se presentaban los picos de esta patología, muy característicos en invierno, muy predecibles, digamos, y al igual que era predecible la época del año en la cual se presentaba la enfermedad,
pues también los agentes causales eran como muy característicos siempre. Y bueno, pues años previos a la pandemia, la distribución habitual de los agentes patógenos causantes de la rinofaringitis, pues como todos sabemos, son principalmente virales. Y aquí los rinovirus son los que tienen una mayor incidencia. Antes de la pandemia, más o menos entre el 35 o 40% de los casos eran debidos a estos rinovirus y con un poco menos de frecuencia otros virus, como los virus de la parainfluenza, el virus sincitial respiratorio, sobre todo en ciertas temporadas del año en donde los brotes de virus sincitial eran un poco más característicos, sobre todo igualmente en diciembre, pero bueno, menos frecuentes que la incidencia de rinofaringitis causada por rinovirus. Y o también, bueno, pues estas rinofaringitis pueden ser de etiología bacteriana, las bacterias respiratorias habituales, como puede ser Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenza, que previos a la pandemia podían ocupar más o menos entre un 20 o 25% de los casos, ¿no? Y bueno, pues sabíamos que la distribución de estos episodios de rinofaringitis eran más o menos constantes todos los años. Llegó la pandemia, nos encerramos, todas las infecciones respiratorias o la mayoría de ellas eran por supuesto causados por el virus, por estos coronavirus, por el SARS-CoV-2 y bueno, pues esto generó una modificación en la distribución viral. Entonces aquí les presento más o menos una gráfica de cómo era la distribución de los agentes causales de la rinofaringitis antes de la pandemia. Entonces, como podemos ver aquí, pues los rinovirus ocupaban el mayor porcentaje, seguidos por las bacterias y el resto de los casos por otros virus, como para influenza, el virus sincitial respiratorio y con menos frecuencia los adenovirus. Sin embargo, justo con la pandemia y este aislamiento, pues los patógenos respiratorios tuvieron una gran modificación y entonces la Organización Mundial de la Salud se dio a la tarea de evaluar en qué había modificado estos virus o estos agentes causales de los episodios respiratorios. Hicieron un estudio muy grande, un estudio retrospectivo, en donde analizaron 15,000 muestras. Entonces, estos pacientes distribuidos en 25 centros a lo largo de todo el mundo, y de estas muestras fueron estudiadas a través de PCR para ver qué tipo de agentes eran los causales. Y bueno, junto con esto, bueno, se hizo un análisis estadístico de los resultados y también compararon pues las publicaciones de otros centros en donde también habían hecho estos rastreos de los patógenos respiratorios. ¿Y qué fue lo que encontraron con estos estudios? Bueno, pues que la pandemia recordemos que el principal aislamiento se dio entre el 2020 y 2022. Y entonces una vez que salimos otra vez al mundo después de este aislamiento, pues nos empezamos a dar cuenta, creo que todos nosotros como otorrinolaringólogos lo vimos, pues empezaron a resurgir infecciones respiratorias, pero que eran muy atípicas. Empezamos a ver infecciones fuera de estación, ¿no? Ya no tenían esta distribución en temporalidad como había sucedido antes de la pandemia, pero además no solo eso, sino que empezamos a ver episodios respiratorios como más agresivos, que tenían una duración mayor a lo que estábamos acostumbrados antes de la pandemia, ¿no? Entonces empezamos a ver como conductas muy atípicas y pues lo que empezaron a observar en estos estudios, en este análisis, es que se empezó a modificar la distribución de los agentes causales. Bajó un poco la incidencia de los rinovirus, que eran los dominantes, digamos, antes de la pandemia. Entonces ahora había un poco menos de casos de rinovirus, se incrementaron las infecciones por adenovirus y sabemos que estos adenovirus suelen dar cuadros un poco más severos, a veces en niños pequeños incluso hacen adenopatías intraabdominales, entonces se relacionan un poco más con síntomas también como dolor abdominal, náusea o vómito en estos pacientes con episodios respiratorios.
Y más o menos en el 2024, pues ya como que se empezó a estabilizar estas infecciones respiratorias que siguen siendo diferentes a las que teníamos antes de la pandemia, pero bueno, ya empiezan a tomar como su nuevo ritmo, ¿no? Obviamente la distribución de estos virus sigue siendo modificada a lo que teníamos antes de la pandemia, pero ya más o menos 2024 y lo que vamos del 2025, pues estas infecciones respiratorias agudas están empezando a tener una conducta un poco más predecible. Entonces, bueno, para resumir un poco esta información, pues podemos ver que después de la pandemia, entonces disminuyeron los rinovirus. Antes de la pandemia, más o menos ocupaban el 35% de los casos. Ahora, después de la pandemia, más o menos actualmente estamos en el 23% de los casos. Y bueno, pues a forma de compensación han incrementado los casos por otros virus, como estos adenovirus o el virus de la parainfluenza. Y bueno, pues lo más importante es que hemos tenido una modificación en cuanto a los ciclos estacionales que tenían estas infecciones respiratorias. Y ahora pues prácticamente las vemos todo el año con una distribución casi igual en todos los meses del año. Esta es una gráfica un poco más clara para ver justamente estos cambios. Entonces, bueno, aquí les pongo los agentes causales, cuatro de los más importantes. En color rojo más oscuro es lo que grafica el porcentaje pre-pandemia, el rojo intermedio, digamos, es el porcentaje post pandemia, y esto en rojo más claro es los cambios que ha surgido estos virus después de la pandemia. Entonces, el más representativo pues son los rinovirus. Como podemos ver, en la prepandemia ocupaban un poco más del 30%, pospandemia no llega a ser del 30%, y este es el porcentaje de cambio en la incidencia de infección respiratoria por rinovirus. Los adenovirus, pues también sufrieron, perdón, un cambio post pandemia. Eran menos frecuentes antes de la pandemia y se han incrementado después de la pandemia. Lo mismo el virus de parainfluenza y el virus sincitial respiratorio. Sigue siendo el dominante el rinovirus, sin embargo, los otros han incrementado un poco su incidencia. Entonces, pues, ¿qué vemos post pandemia? Pues que los cuadros de rinofaringitis tienen una mayor duración de lo que tenían antes de la pandemia. Antes a lo mejor veíamos cuadros de entre 3 a 5 días de duración. Ahora se extienden 7, 10 días. Generalmente tienen una mayor severidad, sobre todo los que son causados por adenovirus. Y pues además es más frecuente que se asocien con coinfecciones, sobre todo de tipo bacteriano. Pues los antivirales sabemos que no tienen una función tan relevante en el tratamiento de estas infecciones. Sin embargo, pues sí se ha visto resistencia a los antivirales tradicionales que usábamos previo a la pandemia. Y sobre todo importante que se ha visto una mayor incidencia de complicaciones en poblaciones que antes no se consideraban de riesgo. Pues antes sabíamos muy claramente que las poblaciones de riesgo, o sea, los extremos de la vida, pacientes pediátricos recién nacidos o lactantes menores, adultos mayores o con alguna comorbilidad que los pusiera en riesgo, pero ahora hemos visto pacientes que hacen complicaciones y que no pertenecen a estos grupos de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, sabemos que las rinofaringitis pues son predominantemente virales. Aquí la estadística cambia un poco dependiendo de la fuente, pero pueden ser virales entre un 75 hasta un 95% de los casos, dependiendo de la serie que consultemos. Nuevamente, pues los más frecuentes son rinovirus. Podemos tener también coronavirus, los estacionales, no precisamente SARS-CoV-2, sino los coronavirus habituales que teníamos antes de la pandemia, adenovirus o también estos brotes por el virus de la influenza.
Sabemos que las infecciones virales habitualmente tienen un inicio más gradual, con síntomas generalizados. Son pacientes que generalmente tienen pues estos síntomas de coriza, tienen tos, tienen malestar general, y cuando son de etiología bacteriana, pues habitualmente tienen un inicio más súbito, hacen fiebres más altas, ¿no? Y tienen una sintomatología como más localizada a la rinofaringe, sin una extensión tan generalizada, pero sí con fiebres más altas. Y bueno, los agentes bacterianos que pueden o que más frecuentemente están en estos cuadros, pues son los de siempre, ¿no? Nuestros tres grandes bacterias, Streptococo, Haemophilus y Moraxella catarrhalis. El diagnóstico, pues bueno, por supuesto es básicamente clínico, teniendo estos síntomas, ¿no? Puede ser coriza, puede ser tos, malestar general, rinorrea, estornudos. Normalmente son estos episodios virales con una duración menor de 10 días. Generalmente, pues no hay mayor síntoma de alarma. El diagnóstico es clínico. Necesitamos hacer estudios del laboratorio. En términos generales, no. Nos podemos basar únicamente en la clínica. Más adelante vamos a platicar un poco de las circunstancias en las que puede ser de utilidad hacer pruebas de laboratorio confirmatorias. Y bueno, pues muy importante hacer un análisis o una revisión del paciente para diagnosticar alguna complicación o alguna diferencia en otras patologías, como puede ser la rinosinusitis aguda, o intencionadamente buscar síntomas que nos puedan hacer sospechar de faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A, o una agudización de la alergia, ¿no? Y bueno, justamente como la rinofaringitis es una de las infecciones más frecuentes en todos los grupos etarios, y bueno, pues es una de las causas de prescripción de antibióticos, y sabemos pues que hoy día estamos ante el reto de tener un uso razonado de los antibióticos por el surgimiento de estas bacterias multiresistentes. Entonces, en virtud de ello, pues hay mucha gente que se ha dedicado a buscar guías para saber cuándo sí y cuándo no dar antibiótico en estos pacientes que tienen un cuadro de infección respiratoria aguda. Y bueno, aquí les presento una revisión sistemática publicada en Cochrane que pues se publicó en 2017. Es un estudio que se realizó multicéntrico en tres países: Reino Unido, Dinamarca y Australia. Y bueno, la intención de estos autores fue revisar la utilidad de biomarcadores como una guía para tomar la decisión de sí o no prescribir antibióticos. Y como biomarcadores utilizaron dos: la proteína C reactiva y la procalcitonina. Y bueno, pues era un poco en el sentido de ver si estos biomarcadores nos podrían contestar, ¿no? La pregunta de si era viral o bacteriano, o si estos marcadores pues eran el punto para decidir si le doy o no le doy antibiótico. En este estudio lo que encontraron es que pues la proteína C reactiva sí era un biomarcador que nos podía hablar no tanto de la diferencia entre si es viral o bacteriano, sino más bien estos biomarcadores nos sirven para medir severidad, ¿no? En qué pacientes tenemos un cuadro con mayor severidad, en donde podemos o debemos estar más alerta ante la posibilidad de una complicación o ante la necesidad del uso de antibióticos. Ellos encontraron que la proteína C reactiva sí era un biomarcador de utilidad, y la procalcitonina no. En este mismo sentido, hay otra revisión sistemática también de Cochrane. Esta se realizó en 2022. Se incluyeron 10.216 pacientes en diferentes estudios, ¿no? Y bueno, pues va en el mismo sentido. Ellos midieron la procalcitonina, la proteína C reactiva, y aquí también incluyeron la leucocitosis como una forma de saber si debo o no dar antibióticos. Y lo que ellos encontraron, o lo que concluyen con este estudio, es que
La proteína C reactiva tiene una gran ventaja y es lo rápido que se obtiene el resultado. Es una prueba que en un servicio de urgencias se puede tener un resultado entre 3 a 5 minutos. Ellos tomaron un punto de corte de 20 en algunos estudios, otros hasta 40 miligramos por litro, cuando los niveles normales casi en todos los laboratorios están en 1 miligramo por litro. Y también midieron procalcitonina. La procalcitonina puede tomar un poco más de tiempo en el procesamiento en el laboratorio, que puede llegar a ser hasta de 30 minutos, y la leucocitosis. Y bueno, en este estudio lo que ellos concluyen es que estos biomarcadores sí pueden ser de utilidad, nuevamente con la finalidad de evaluar la severidad de estos procesos infecciosos y que eso nos pueda ayudar a la toma de decisiones en cuanto a la prescripción de antibióticos o la vigilancia para una potencial complicación. Entonces, bueno, estos biomarcadores pues son una forma indirecta, digamos, de medir la severidad de estos procesos infecciosos. Nos ayudan en la toma de decisiones para la prescripción de los antibióticos. En realidad, pues solo resulta práctico en estos pacientes que llegan a los servicios de urgencias. A lo mejor los pacientes que nos lleguen al consultorio, pues no es tan cómodo o tan práctico mandarlos a un laboratorio a que se tomen estas pruebas, pero en algunos casos en donde haya una duda real, pues está perfectamente justificado. No son pruebas costosas y se pueden hacer en un periodo corto de tiempo para la toma de decisiones. Y bueno, pues es muy útil en estos pacientes severos o que sabemos que tienen factores de riesgo que pueden ser potencialmente de complicación. Pero además de estos biomarcadores que como ya platicamos, pues no son tan prácticos ni es algo que vamos a realizar en todos los pacientes, la otra duda surge con relación a las pruebas rápidas, ¿no? Estas pruebas rápidas para buscar ciertos virus, ¿son útiles? ¿Realmente son necesarias? ¿Cuándo las vamos a hacer y cuándo no? Pues bueno, en realidad las pruebas rápidas no se necesitan o no se indican como un estudio de rutina. ¿Por qué? Porque sabemos que la mayor parte de las rinofaringitis van a ser virales, típicas por los agentes que ya platicamos, rinovirus, adenovirus, virus sincitial, y sabemos que van a tener una evolución eh, corta, autolimitada, sin mayor complicación. Entonces, la mayoría de los pacientes pues no requieren absolutamente ninguna prueba rápida para saber el agente específico, porque además, pues saber si es uno u otro en realidad no va a modificar la decisión que tomemos en cuanto al manejo, pues no vamos a hacer nada diferente con este resultado, entonces en realidad pues no es necesario. ¿Cuándo sí debemos solicitar un panel respiratorio? Bueno, estos paneles, recordemos que hay diferentes, ¿no? Algunos solo miden 3 virus, algunos son dirigidos solamente a COVID influenza, otros incluyen otros virus más, como todas las variantes de influenza y también para influenza, e incluso algunas bacterias respiratorias, ¿no? Y pueden incluir hasta 28 o 30 diferentes agentes. Son pruebas que se hacen a través de PCR. Más o menos el costo en el mercado en algunos laboratorios puede oscilar entre 3,000 hasta 7,000 pesos, dependiendo, ¿no? Ya en un ambiente hospitalario, pues por supuesto que es un poco más costoso. Pero ¿a qué paciente sí le debo pedir un panel viral respiratorio? Pues pacientes que están ya hospitalizados, que tienen una enfermedad grave, a lo mejor pacientes que ya requieren oxígeno, que están en una unidad de cuidados intensivos, en donde identificar el agente etiológico sí puede hacer una diferencia, en casos en donde tenemos sospecha de complicaciones por influenza o por COVID, o en los niños pequeños que hacen infecciones severas por virus sincitial respiratorio. Bueno, pues aquí sí puede estar indicado hacer un panel viral respiratorio. Otras indicaciones para solicitar este panel, pues va a ser estos pacientes que ya sabemos que tienen de fondo un inmunocompromiso, pacientes recientemente post-transplantados, que estén en quimioterapia, que tengan a lo mejor VIH, que estén usando inmunosupresores y que sabemos que
es importante aislar el agente etiológico para decidir el manejo. Entonces aquí pues sí está totalmente indicado hacer este panel respiratorio. Y bueno, por supuesto, en estos brotes epidemiológicos, como sucedió con la pandemia de COVID, asimismo con la pandemia muy breve que hubo de influenza y bueno, pues o cuando tenemos estos brotes en ambientes cerrados, en ambientes institucionales, como puede ser a lo mejor en un hospital que tenemos un número de contagios, a lo mejor en una terapia intensiva o en una guardería, en una escuela, en un centro de trabajo en donde existe una gran cantidad de personas infectadas y donde se sigue, ¿no? Postergando el proceso infeccioso se va pasando de unos a otros, bueno, pues aquí sí puede estar indicado para aislar el agente etiológico y poder implementar las medidas de control y prevención. Cuando tengamos una duda importante, o sea, cuando el saber, el agente etiológico va a hacer que tomemos decisiones distintas, pues por supuesto que está totalmente justificado hacer este panel respiratorio. O cuando tenemos un paciente que pues empieza a tener una evolución atípica o que de plano no está respondiendo al tratamiento empírico, pues está también justificado hacer este panel respiratorio. Pues, ¿qué hacemos con estos pacientes? ¿No? Ya nos llegó el paciente, tenemos la sospecha de que sea una rinofaringitis, lo más probable es que sea viral, pues el manejo es conservador, ¿no? Hidratar al paciente, indicar un poco de reposo y tratamiento sintomático. Analgésicos, aseos nasales con solución fisiológica o agua de mar, lo que ustedes consideren más prudente y pues en realidad con eso la mayoría de estas infecciones respiratorias se van a autolimitar y sabemos que van a evolucionar de forma adecuada sin mayor cosa. ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, hay otra revisión sistemática de Cochrane en donde se pusieron a revisar si el uso de probióticos que están tan de moda en esta época, si realmente tenían algún efecto favorable en la prevención de estas infecciones respiratorias. Este estudio se publicó en 2022 y pues ellos encontraron, después de revisar varios estudios, que los niños, sobre todo estos grupos de niños de preescolar, en donde las reinfecciones son muy frecuentes por el contacto entre los niños, pues ellos lograron demostrar que el uso de probióticos sí disminuían no nada más el número de eventos infecciosos a lo largo del año, sino también la severidad de los episodios. Entonces, bueno, pues si tenemos una población de riesgo, un paciente pediátrico que está en contacto en una guardería, pues el uso de probióticos parece que sí tiene utilidad como una forma de disminuir el número de cuadros infecciosos respiratorios que pueda tener un niño en esta etapa. Pero la duda creo que más importante en relación a este tema, pues es el uso de los antibióticos. Cuando sí, cuando no, recordemos que somos una parte importante en la prescripción de antibióticos y tenemos que ser muy responsables en la prescripción de los antibióticos y dejarlo exclusivamente para los pacientes en donde sea estrictamente necesario. Entonces, ¿cuándo puedo pensar que estoy ante un proceso bacteriano? Pues en un paciente que tiene un episodio con una fiebre alta, de inicio muy súbito, que tiene síntomas muy localizados a la rinofaringe, que no hay tanta extensión de los síntomas hacia otras zonas, no hay coriza, no hay tos, pero sí tienen una sintomatología intensa, o pacientes que ya tienen más de 10 o 15 días con la sintomatología respiratoria y no hay mejoría, o cuando empiezan a mostrar ciertas complicaciones, como datos de rinosinusitis o en los niños pequeños empiezan ya con episodios de otitis media o en el peor de los casos en algunas infecciones a nivel pulmonar.
Y bueno, pues en pacientes de alto riesgo, ¿no? Si sabemos que es un paciente que tiene POC severo, tiene una cardiopatía, está inmunocomprometido, tiene asma, pues aquí el uso de los antibióticos sí es como más indicado porque sabemos que estos pacientes si se sobreinfectan pueden tener una complicación más severa. Y bueno, otro de los retos es tratar de diagnosticar de forma temprana y oportuna estas rino o estas faringoamigdalitis debidas a estreptococo beta hemolítico del grupo A. Ya en este mismo foro de perspectivas de otorrinolaringología, en la primera sesión en donde estuvieron los otorrinolaringólogos pediatras, se hizo un análisis sobre estas faringoamigdalitis estreptocócicas, pero bueno, vamos a repasar algunos detalles. Aquí les pongo los síntomas que están publicados en la guía de práctica clínica. No son síntomas muy específicos, sabemos que el nivel de evidencia es bajo, sin embargo, pues son síntomas más sugestivos de faringoamigdalitis estreptocócica, pacientes con dolor faríngeo agudo, que tengan fiebre, cefalea, acompañados de náusea, vómito, generalmente con pues mucha inflamación amigdalina, con exudado purulento en la superficie de las amígdalas. A veces podemos observar también petequias palatinas con adenopatías en la cadena cervical anterior. Algunos de estos pacientes pueden hacer incluso un rash. A veces puede haber dolor abdominal y bueno, pues estos síntomas nos pueden hacer pensar en que la probable causa de estas faringoamigdalitis pueda ser debida al estreptococo beta hemolítico del grupo A. Otra forma de guiarse es utilizando esta clasificación, estos criterios de Centor que fueron modificados por McIsaac. Y esto, bueno, pues es una forma indirecta de aplicar para tomar la decisión de hacer estudios microbiológicos en la búsqueda del estreptococo. En estos criterios de Centor y McIsaac, pues los síntomas más importantes es pacientes que tengan fiebre mayor de 38 grados, que no tengan tos, que haya adenopatías cervicales anteriores, que tengan exudado sobre las amígdalas y que sean edad de riesgo, sobre todo niños menores de 15 años. Dentro de estos criterios, bueno, si los pacientes de todos estos síntomas solo tienen uno, pues la probabilidad de que sea debido a estreptococo beta hemolítico del grupo A es muy baja, del 2 hasta el 6%. Entonces son pacientes que no se indica hacer ni prueba rápida ni un exudofaringio en búsqueda del estreptococo y se puede pensar que la probabilidad de que sea debido a esto es muy baja. Si tenemos entre 2 o 3 puntos, pues la probabilidad de que sea debido a estreptococo beta hemolítico del grupo A sube hasta el 30%. Entonces, en estos pacientes sí se indica hacer un estudio microbiológico, ya sea prueba rápida, y si esta sale positiva, entonces se da tratamiento, pero si sale negativa, no es necesario. Si el paciente tiene prácticamente todos estos síntomas, la probabilidad es muy alta y se indica, además de hacer el estudio microbiológico, pues iniciar el tratamiento antibiótico. La prueba rápida de estreptococo en realidad es una prueba práctica, no la hacemos todos todo el tiempo en el consultorio, no es una prueba tan costosa, a lo mejor actualmente puede ser que oscile entre los 400 o 500 pesos más o menos el costo de la prueba. Obviamente, pues no se la vamos a aplicar a todos los pacientes que tengan un cuadro de infección respiratoria alta, pero si hay estos datos sugestivos, pues la podemos aplicar, ¿no? Y si los síntomas son más dirigidos hacia una probable etiología viral, como puede ser la tos, pacientes que tienen una rinorrea hialina muy profusa, síntomas conjuntivales o la presencia de úlceras orales, pues lo más probable es que sea viral y no vamos a realizar esta prueba, ¿no? Pacientes de riesgo, ya vimos menores de 15 años, en donde tengan estos otros síntomas como fiebre alta, el exudado en la faringe y muchas adenopatías cervicales, pues la probabilidad aumenta y entonces aquí sí puede ser
una buena idea hacer una prueba rápida para descartar eh, una faringoamigdalitis estreptocócica. Y bueno, ya nos dio positivo a una faringoamigdalitis estreptocócica. ¿Qué antibiótico debemos dar? Bueno, pues realmente afortunadamente la resistencia del estreptococo beta hemolítico del grupo A los antibióticos no es alta, entonces tiene una buena susceptibilidad a la mayoría de los antibióticos que utilizamos en forma rutinaria. Y en este estudio también publicado en el 2023, pues compararon diferentes antibióticos, cuáles sí, cuál no. En realidad, la efectividad de los antibióticos fue muy buena de todos los antibióticos y la única diferencia que encontraron más bien fue con relación a los efectos adversos. Compararon penicilina y cefalosporinas, no encontraron ninguna diferencia. Compararon penicilina contra macrólidos. Con relación a la resolución de los síntomas, les fue igual, pero, por ejemplo, los macrólidos tienen un poco más de efectos adversos. Algunos pacientes tuvieron mayor molestia gastrointestinal, pero la efectividad para la resolución de los síntomas fue buena con eh, betalactámicos, amoxicilina u otras penicilinas, comparado con cefalosporinas de segunda o tercera generación, macrólidos, o incluso hicieron una comparación de amoxicilina y penicilinas contra carbazepam y pues vieron un poquito mejor resultado de carbazepam en cuanto a la rapidez de la resolución de los síntomas. Sin embargo, respondió estreptococo beta hemolítico a todos estos antibióticos. Entonces, en realidad, si decidimos prescribir antibióticos, pues tenemos una gama amplia. Obviamente, inicialmente, pues puede ser amoxicilina sola, amoxicilina con clavulanato, alguna cefalosporina de segunda o tercera generación o macrólidos como una buena alternativa para el manejo de estas faringoamigdalitis debidas a estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y bueno, esta es otra revisión sistemática en donde la idea es ver, bueno, les va mejor si inicio los antibióticos de forma inmediata o si los inicio de forma tardía. Y bueno, este estudio se realizó en Australia, se publicó en 2022, incluyeron dos estudios con una N de 3.555 pacientes, perdón, y en realidad, bueno, pues vieron que los síntomas como la odinofagia, la tos o la fiebre respondían igual si el antibiótico se había iniciado de forma temprana o si se inició de forma tardía. ¿A qué se refiere con tardío? Tomaron 72 horas como el punto de corte para hablar de inicio tardío. En realidad, la mayoría de estos hicieron una encuesta a los pacientes y vieron cómo se sintieron con relación a los síntomas. Y la única ventaja que encontraron de tener un inicio temprano en la prescripción del antibiótico fue una disminución en la incidencia de episodios de otitis media, sin que esto fuera realmente estadísticamente significativo. Entonces, bueno, ¿cuáles pueden ser mis datos de alarma en donde yo debo pues, preocuparme un poco o estar más pendiente de estos pacientes? Pacientes que tienen fiebre alta, que es una fiebre persistente, que tienen más de 3 días con fiebre más arriba de 38,5 grados, o pacientes que tienen un dolor faríngeo muy intenso, que puede ser a lo mejor unilateral y que ahí habría que estar pendiente de que no empiece la formación de un absceso periamigdalino, o pacientes que tengan secreción purulenta, sobre todo de forma unilateral, que estén haciendo una rinosinusitis aguda o una complicación orbitaria o incluso cerebral por una rinosinusitis aguda como una complicación de esta rinofaringitis inicialmente viral, posteriormente bacteriana y que va evolucionando tórpidamente hacia una complicación. En realidad, afortunadamente, la mayoría de estas infecciones respiratorias pues no se complican. Una rinosinusitis aguda bacteriana
solamente se va a presentar en 2 a 10% de estos pacientes que inician con una rinofaringitis aguda y posteriormente van a evolucionar a una rinosinusitis aguda bacteriana. Pero en realidad estadísticamente es poco probable y lo podemos ir evaluando. Y aunque evolucione a una rinosinusitis aguda bacteriana, pues bueno, también es una patología que casi puede ser considerada que se va a autolimitar con nosotros o sin nosotros. Aquí la prescripción de antibióticos pudiera estar un poco más indicada con sus respectivos criterios, ¿no? Pero bueno, sabemos que no son complicaciones graves. Algunos niños, sobre todo niños pequeños, que ya han tenido antecedentes de otitis media aguda, pues hay que estar pendientes justamente porque tienen una mayor probabilidad de complicarse. Y pacientes que se conocen con asma o EPOC, que sabemos que estas infecciones respiratorias pueden descompensar la patología de base. Y bueno, pues ya para concluir esta sesión del día de hoy, ¿qué podemos concluir? Estos episodios de rinofaringitis, pues sabemos que la mayoría de ellos son virales, podríamos decir entre 85 y 90% de las veces. El diagnóstico es totalmente clínico. Ya platicamos un poco en qué pacientes pueda estar indicado hacer un panel viral para poder hacer un diagnóstico etiológico más preciso. Pacientes que tienen alguna comorbilidad, pacientes que están evolucionando de forma tórpida, que están en un servicio hospitalario, que hacen dificultad respiratoria, bueno, ahí ya puede estar más indicado, pero el diagnóstico es básicamente clínico. Cuando haya sospecha de que se trate de una faringoamigdalitis estreptocócica, pues hay que tomar en cuenta estos criterios de Centor y McIsaac para evaluar si hay que hacer prueba rápida o no para en la búsqueda de estreptococo beta hemolítico del grupo A. El manejo, pues sabemos que es conservador, hidratación, reposo, analgésicos, sintomáticos y dejar los antibióticos únicamente en casos específicos, ¿no? Entonces, lo que ya platicábamos, solamente pacientes que tienen ya una evolución muy larga, mayor de 10 a 14 días, fiebres altas, que no están respondiendo al tratamiento, que van empeorando los síntomas. Bueno, en estos pacientes podemos considerar el uso de antibióticos y a criterio de ustedes, pues ya dependiendo de si el paciente tiene alguna otra comorbilidad, como enfermedad por reflujo, alguna situación con la intolerancia gastrointestinal a los antibióticos, bueno, ya escogerán el más pertinente y dejarlo solamente exclusivamente para estos pacientes de riesgo. Y bueno, pues para concluir esta plática les dejo este pensamiento del escritor Aldous Huxley, que dice que, bueno, en esa época la medicina ya había avanzado tanto que nadie que esté en este mundo está sano. Esto quiere decir que, bueno, pues hay tantas cosas que se han ido descubriendo en la medicina que todos podemos estar enfermos de algo. Pero bueno, espero que haya sido de utilidad. Les agradezco mucho a la mesa directiva de este 2025-2026, al doctor Héctor Alejandro Velázquez Chong por su invitación en este foro, a la doctora Nancy Aguilar Muñoz, que es la coordinadora de estos seminarios de perspectiva en otorrinolaringología, y por supuesto al laboratorio Leomont por su apoyo para la continuación en la educación médica continua. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Aide. Pues muy interesante plática, muy completa, muy llena de toda esta parte viral y bacteriana, y por lo mismo pues tenemos muchas inquietudes aquí por parte del doctor Juan Carlos Cruz Castillo, y me voy a permitir leerte algunas preguntas para que, si nos quieres dar tu opinión, si consideras el estado inmunológico del paciente como deficiente por esta alta virulencia de los virus, o de si hay alguna situación que sea eh, considerada muchos virus, y si estás considerando
algunos virus como Epstein-Barr, citomegalovirus, herpesvirus en este panel viral. Eh, También sí está la etiología que dice está presente porque la conducta de ignorar la etiología viral y solo atender la bacteriana como durante décadas se ha realizado. Entonces, no sé, Aire, si quieres decir algunas consideraciones de estado inmunológico y en especial algunos virus como Epstein-Barr o herpes y citomegalovirus. Muchas gracias, Nancy. Pues mira, en realidad, pues sí, claro, la agresividad de la patología puede deberse, creo que, a ambas cosas. Sí se ha visto que la virulencia sí se modificó, sobre todo después de la pandemia, en este resurgimiento y en esta redistribución de los agentes causales, pues sí ha habido una mayor agresividad de algunos agentes. Pero también, por supuesto, pues hay pacientes que pueden tener un inmunocompromiso de fondo y eso es lo que los lleva a estos episodios severos. Claro, son los menos de los casos. Afortunadamente, pues la mayoría de estas infecciones va a evolucionar satisfactoriamente y con una conducta bastante indolente y noble, digamos. Pero sí, bueno, hay casos en donde puede haber un inmunocompromiso. Claro, es costoso y complejo hacer una evaluación inmunológica en todos los casos. Y bueno, pues vamos a reservar esta evaluación en pacientes que a lo mejor tengan episodios de repetición, ¿no? En donde todos estos episodios pues van teniendo una evolución tórpida y si un paciente tiene un inmunocompromiso, pues no solamente va a ser episodios de infección respiratoria, sino muchas veces tiene también infecciones gastrointestinales o de vías urinarias en forma repetitiva. Entonces, pues bueno, hay que individualizar cada caso justamente porque, pues en otra de las preguntas hay un poco de duda hasta dónde vale la pena hacer un gasto para hacer un panel viral, ¿no? Si en realidad pues sí es información con la que no hacemos mucha diferencia. El tratamiento de fondo es el mismo, salvo influenza, que sí responde a oseltamivir. Pues el resto de los virus, el manejo es más o menos lo mismo. En la realidad es que estos paneles virales a lo mejor tienen más un trasfondo más bien epidemiológico y no tanto un impacto clínico en la toma de decisiones. Pero bueno, sobre todo cuando, como platicábamos, cuando hay estos brotes en donde se necesita pues tener un control y se busca conocer el agente causal, pues es cuando a veces tiene un mayor impacto hacer este tipo de paneles virales. Pero a lo mejor las pruebas rápidas, ¿no? De influenza y COVID, que son más accesibles y que podemos hacer en consultorio o en cualquier laboratorio, pues puedan ser prácticas, sobre todo en estos picos, ¿no? Que hay de repente ciertos brotes y que vale la pena saber si es COVID o influenza para el manejo, para el aislamiento y el control del paciente y del entorno para evitar la propagación del agente causal. Sí, así es, y era la inquietud del doctor Urbina, que pues nada más en México hay oseltamivir y que ya no hay ninguno de los otros antivirales. Creo que molupinavir también hay, digo, averiguando si es también COVID. Otra de las preguntas, otra de las inquietudes del doctor Cruz Castillo, pues que los efectos adversos de los antibióticos como los gástricos son atribuibles o inherentes al antibiótico o al estado de salud general deficiente del paciente. De dicha manera, la enfermedad crónica persistente al evento que se está atendiendo. Pues bueno, la mayoría de los pacientes no tienen un inmunocompromiso de fondo, ¿no? O sea, hay algunos casos, por supuesto que sí, pero son los menos porcentualmente hablando. Los antibióticos, pues sí sabemos que la mayoría de ellos pueden tener efectos adversos gastrointestinales y sí debemos recordar que justamente el impacto en el incremento del adenovirus como agente causal, pues sí tiene más manifestaciones gastrointestinales porque este virus tiene más afinidad en producir adenopatías, no solamente a nivel cervical, sino también a nivel intraabdominal. Entonces, los niños, sobre todo los niños pequeños, pueden hacer con mayor facilidad
manifestaciones gastrointestinales, sobre todo dolor abdominal y vómito relacionados con infecciones por adenovirus, que es menos frecuente en otros virus como rinovirus o sincitial respiratorio, pero el adenovirus particularmente sí les produce mucha adenopatía intraabdominal. Sí es, muchas gracias. La doctora Guadalupe también Hernández pregunta que si recomiendas algo para la tos, que si recomiendas el uso de vitamina C y si los lavados nasales en personas que no tienen acceso o que son de escasos recursos podrían utilizar agua de garrafón para realizar aseos nasales. Es otra de las preguntas que está aquí en el chat de la doctora Guadalupe Hernández. Pues los aseos nasales sí es importante no hacerlos con agua sola, pues eso sí se ha demostrado que el agua sin sodio puede producir muchas alteraciones en el movimiento mucociliar. Entonces, bueno, sí puede ser agua de garrafón, pero se sugiere por lo menos complementar con un poco de sal y a lo mejor bicarbonato para neutralizar el pH y que no produzca tanto ardor. No agua así natural, porque eso sí ha demostrado que no tiene tanta utilidad y altera la motilidad ciliar del epitelio respiratorio. Y del manejo complementario, claro, pues se pueden usar lo que consideren dependiendo del cuadro, ¿no? Hay muchos cuadros virales que efectivamente producen mucha tos, entonces se pueden usar fármacos para mejorar las molestias del paciente. Pues hay muchas alternativas para el manejo de la tos, mucolíticos, en fin, lo que consideren más prudente dependiendo del cuadro, ¿no? Y el uso de vitamina C, pues bueno, es un poco controversial, pero sí hay cierta evidencia de que la vitamina C puede mejorar la protección contra infecciones o disminuye un poco la incidencia de infecciones respiratorias, al igual que ahora que están tan de moda los probióticos, en donde sí hay algunos estudios que pues parece que el darles probióticos a estas poblaciones de riesgo, sobre todo los niños preescolares en donde el contagio es muy frecuente, pues parece que el uso regular de probióticos en esta etapa de la vida les disminuye un poco el número de cuadros que presentan al año y la severidad de los mismos. Entonces, bueno, la alternativa asintomática es la que ustedes consideren en cada uno de los pacientes. En realidad, afortunadamente, la mayoría de los pacientes van a evolucionar satisfactoriamente. Muchísimas gracias. Y pues el doctor Manuel Fernández manda felicitaciones por todos los datos con evidencia científica. Muy bien, la plática muy basada en evidencia. La verdad es que muy, muy práctica, muy valiosa toda la información. Y no sé si tengas consideraciones finales. Pues agradecer mucho a la mesa directiva por la invitación, a los laboratorios Leomont, que definitivamente es muy importante el apoyo que recibimos de la industria farmacéutica para poder continuar con la educación médica continua y agradecer mucho a los asistentes por su presencia esta noche. Y pues muchas gracias, Nancy. Gracias a ti, Aide, es un placer y mucho gusto en verlos a todos. Y bueno, y les recuerdo la próxima sesión el día 20 de noviembre, absceso profundo de cuello con la doctora Claudia Pérez. También les recuerdo que estas pláticas, estos webinars generan puntos del consejo y que también vamos a tener acceso en la app de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología para los que quieran repetir y recordar todas estas sesiones. También van a tener acceso a ellas por medio de la app y pues no me queda más que darles las gracias por su presencia, por su participación. Aide, muchísimas gracias, un placer como siempre. Y pues siendo las 9 de la noche del día 13 de noviembre del 2025, le damos por terminado este webinar de rinolaringofaringitis aguda. Muchísimas gracias a todos. Gracias al doctor Héctor Velázquez Chong y al licenciado
Alonso Escobedo Rodríguez por su participación. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos, buenas noches.